La culpa y el miedo me acompañan desde entonces. Ya perdí noches, amigos, y casi perdí la cordura. Fue en Jaguareté, un pequeño pueblo escondido entre sierras y monte tupido. Un lugar donde el cielo parece más cerca de la tierra y la luna pesa más sobre los hombros de uno. Todo comenzó con una llamada inesperada de Mauricio, un amigo de la vieja época con quien había perdido contacto hacía años. Hablaba con una prisa extraña, parecía angustiado, como quien no quiere decir demasiado por teléfono. Necesito que vengas, hermano. Es algo serio. No puedo explicarte por aquí. Ven a Jaguareté. Te recojo en la terminal. Intenté sacarle más información, pero él solo repetía, confía en mí. Y como uno tiene esa costumbre de confiar en los viejos amigos, armé la mochila, agarré la guitarra y partí al día siguiente. El viaje fue largo. El autobús parecía cruzar no solo la carretera, sino también el tiempo. Era como si estuviera yendo a un lugar olvidado del mundo, donde el reloj dejó de funcionar. Llegué al atardecer, y Mauricio ya me esperaba con una mirada rara, abatido, los ojos hundidos y la barba crecida. «Estás diferente, ¿eh?», comenté, intentando aliviar el ambiente. Él forzó una sonrisa, pero no respondió. Puso mi mochila en la parte trasera del jeep y seguimos por un camino de tierra apisonada. En el camino habló poco. Solo comentó que en los últimos meses, cosas extrañas habían comenzado a ocurrir en la región. Desapariciones de animales, aullidos en la madrugada, una pesadez en el ambiente que caía con la noche. Y repetía una y otra vez, «Lo vas a entender, tenía que ser contigo». Llegamos a su finca, o mejor dicho, a lo que quedaba de ella. Una casona antigua, de madera oscura y crujiente, rodeada de árboles torcidos. Parecía que nadie vivía allí desde hacía mucho. El ambiente era de abandono, pero el lugar aún tenía alma, un alma enferma. En el porche, un señor de cabellos blancos y ojos claros me recibió. Don Honorio, el tío abuelo de Mauricio. Un hombre callado, pero que parecía llevar secretos en la mirada. Me saludó con un apretón de manos firme y me ofreció café. Esa noche, mientras la estufa a leña calentaba la sala, Mauricio por fin habló. ¿Te acuerdas de las historias que escuchábamos de niños? ¿De hombres lobo? Claro. Cuentos de comadres, asustos para espantar a los niños. Pues aquí, eso no es leyenda. Contó que en las últimas lunas llenas, algo venía ocurriendo en Jaguareté. Primero fueron los perros que desaparecieron. Luego gallinas y cabras comenzaron a aparecer destrozadas. La gente, asustada, cerraba puertas, apagaba luces y evitaba salir después de las 10. Y hay más. Alguien aquí fue mordido. Y no quiere contarlo. En ese momento pensé que exageraba. Tal vez un jaguar, un lobo de crin, una onza hambrienta. Pero Mauricio juraba que había visto, con sus propios ojos, una figura alta, peluda y de ojos rojos, rondando la parte trasera de su casa. Lo vi, hermano, y lo peor, reconocí el olor. Era humano, pero ya no lo es. Esa madrugada intenté dormir en la habitación que había preparado para mí. Pero el viento soplaba fuerte, como si alguien susurrara afuera. Y los aullidos, los aullidos, largos, dolorosos, de esos que te hielan los huesos. A la mañana siguiente decidí ayudar con lo poco que quedaba del cultivo. Don Honorio siempre callado, pero atento a todo. Por la tarde me llamó al rincón del galpón. Encendió un cigarro y dijo, «Sé, ¿por qué estás aquí?» Mauricio me llamó. Dijo que necesitaba ayuda. Sí necesitaba, pero no la ayuda que tú piensas. Me quedé en silencio. Don Honorio aspiró profundo y continuó. Alguien de nuestra sangre cargó con esta maldición. No siempre fue así, pero eso despierta con el tiempo, con el dolor, con la sangre. Y ahora, la luna se acerca. Tragué en seco. Esa noche, la cena fue silenciosa.
La tensión crecía como el viento antes de la tormenta. Y cuando la luna subió llena en el cielo, lo sentí. Algo cambiando en el aire. No era miedo, era presagio. Me acosté temprano. Cerré la puerta. Empujé el mueble contra ella. Intenté tocar una canción con la guitarra para distraer la mente, pero las cuerdas parecían desafinadas por la presencia misma de esa noche. Y entonces lo escuché. Un grito de hombre, seguido por un gruñido que no era humano. Después, el sonido de madera rompiéndose. Y pasos pesados, muy pesados. La cosa estaba dentro de la casa. Me escondí en el armario, con el corazón golpeando en el pecho. La respiración, corta. Las manos temblando. Afuera los pasos continuaban. Algo olfateaba, rascaba, rugía. Y yo solo podía pensar en una cosa. ¿Por qué acepté venir? El armario donde me escondía era estrecho. Olía a moho y polvo antiguo. Pero era el único refugio entre mí y eso que ahora rondaba la casa. Se oían los pasos, pesados, casi como si zapatos con clavos rasparan el suelo, y la respiración de la cosa. No era de un animal común, jadeaba como un motor viejo a punto de fallar. Entonces se detuvo. Silencio total. Solo el crujir del viento entre las rendijas de la casa. La ausencia de sonido era aún más aterradora que los ruidos. Hasta que la manija de la puerta del cuarto se movió. Contuve la respiración. El sudor me corría por la espalda. La puerta se agitó suavemente. Luego vino el olor. Un olor fuerte, podrido, metálico, a sangre y animal mojado. Estaba ahí, a centímetros de mi piel, del otro lado de la puerta. No sé cuánto tiempo pasó hasta que los pasos comenzaron a alejarse, pero fue demasiado. Cuando finalmente reuní el valor para salir del armario, ya era casi de mañana. Encontré el cuarto de Mauricio revuelto, la ventana destrozada y huellas de garras en el suelo. Pero él no estaba. Bajé corriendo y encontré a don Honorio sentado en la mesa, con la escopeta en el regazo y un vaso de aguardiente en la mano. Ojos abiertos, pero ausentes. No parecía sorprendido. No preguntó nada. Solo dijo: «Se fue al monte». Era lo que más temía. «¿Qué está pasando aquí, don Honorio? ¿Dónde está Mauricio? ¿Qué era esa cosa?». Me miró profundamente, como si decidiera en ese momento si valía la pena o no decir la verdad. Y entonces habló. «Eso no es un animal, es una maldición. Está en su sangre, como alguna vez estuvo en la mía también». Sentí un escalofrío subir por la espalda. La idea de que eso fuera el propio Mauricio parecía absurda, pero tenía demasiado sentido. Ese olor, ese rugido, esos ojos. Pero, ¿y usted? ¿Cómo escapó de eso? Don Honorio dio otro trago antes de responder. Fui hasta el final, pero encontré una forma de contenerlo. Un precio alto, pero eficaz. Un machete, de plata pura, mandado a hacer a un herrero en Minas. No sirve solo para defenderse, sirve para sellar el ciclo, pero no se usa sin dolor. Entonces me mostró el objeto. Estaba envuelto en un paño oscuro, con olor a azufre. Cuando lo desenrolló, brilló plateado incluso en la penumbra de la sala. Era largo, pesado, hecho a mano. En la hoja, símbolos antiguos, grabados como con fuego. Este machete no sirve para amenazar, sirve para decidir. Si él se transforma otra vez, no hay vuelta atrás. Y entonces me miró con ojos de alguien que ya ha vivido el infierno. «Necesito que me ayudes. No puedo hacerlo solo». Pasamos el día siguiente caminando por el monte, buscando rastros. Las huellas eran fáciles de seguir, profundas, con garras largas. A veces se perdían entre las hojas, otras veces aparecían en lugares altos, como si pudiera saltar metros.
llegamos a un viejo molino abandonado, un sitio que, según Honorio, usaban los antiguos del pueblo en tiempos de rituales. Allí encontramos marcas en el suelo, huesos de animales y la guitarra que yo había llevado partida en dos. Aún tiene recuerdos. Te reconoció. Por eso no te mató. No sabía si eso era alivio o más terror. Cuando volvimos a la finca, ya era el final de la tarde. La luna aún no había salido, pero el cielo comenzaba a teñirse de naranja. Don Honorio fue directo al galpón y comenzó a preparar una especie de señuelo, carne cruda, sangre de cerdo y un paño con el perfume de Mauricio. Vamos a traerlo de vuelta aquí. Y tú vas a tocar algo. Él necesita oír el recuerdo. Y si no funciona, entonces correrás y yo terminaré con todo. Eso parecía una locura, pero ya no había espacio para la duda. Esa noche, me posicioné en el porche con una guitarra vieja que aún servía. Toqué una canción antigua, una que Mauricio y yo compusimos cuando éramos niños. Una melodía lenta, llena de memorias. Tocaba con los dedos temblando y cada nota parecía llamar algo muy antiguo, muy escondido. Fue entonces que la maleza se movió, primero leve, luego más fuerte, y entonces apareció, alto, encorvado, con el pelaje oscuro como el alquitrán. Los ojos aún eran los de Mauricio, perdidos, confusos, pero ahí estaban. Caminaba como un hombre herido. Se detuvo frente a mí y lloró. Lloró con sonidos guturales, mezcla de aullido y lamento. La música lo hacía temblar. «Mauricio», me atreví a decir. Dio un paso hacia adelante, luego otro. Las garras brillaban bajo la luz de la luna. De su boca caía baba y sangre seca. Pero dudaba. Estaba luchando. Fue en ese momento que Honorio apareció por detrás, con el machete de plata en mano. La hoja ya relucía, como si sintiera que el momento llegaba. Es ahora. No va a soportar otra transformación. No, él todavía está ahí. Lo vi. Está luchando. Pero Honorio ya avanzaba. La bestia rugió, retrocedió, avanzó. Fue un choque. Plata contra garras, sangre contra sangre. La guitarra cayó de mis manos. Grité. Pero el sonido del combate lo cubría todo. La criatura intentó huir, pero Honorio logró darle un tajo profundo en el hombro. Gritó, un grito que era humano, y corrió al monte, desapareciendo entre los árboles. Nos quedamos allí, jadeando. Honorio cayó de rodillas, el machete aún caliente en sus manos, y dijo, «En la próxima luna, o él muere, o todos morimos con él». El tiempo pasó, pero el miedo, ese se quedó. Los días siguientes fueron de vigilancia, silencio y tensión. Honorio, que hasta entonces era una roca, empezó a mostrar señales de desgaste. La edad pesaba, y el remordimiento también. Mauricio, o lo que quedaba de él, no volvió a casa, pero sabíamos que andaba cerca. Las gallinas desaparecían por las noches. Un ternero fue encontrado abierto, como si lo hubieran desgarrado con una navaja gigante. Las marcas de garras aparecían en las ventanas del galpón, y a veces, en plena madrugada, escuchábamos un lamento, un aullido, mezclado con algo casi humano. En la tercera noche de luna llena, Honorio dijo, «Ha llegado la hora, no podemos seguir postergando. Si lo dejamos, se va a perder para siempre, y va a matar a alguien». Tomamos el machete de plata y nos adentramos, de nuevo en el monte. El mismo sendero, el mismo peso sobre los hombros. No quería aceptarlo, pero ya lo sabía. El alma de Mauricio estaba atrapada en un cuerpo que ya no era suyo, y la única salida era esa. Caminamos hasta un claro junto al río, donde Mauricio solía pescar de niño. Honorio preparó la trampa,
carne, sangre y mi guitarra, ahora remendada, afinada para tocar por última vez. Toca, hijo, tráelo hasta nosotros, y reza para que todavía escuche como antes. Con los dedos temblorosos toqué. Las notas danzaron en el aire. Una melodía antigua, sencilla, pero cargada de historia. Cada acorde era un recuerdo, de infancia, de amistad, de risas y promesas de no separarse nunca. Fue entonces cuando el silencio del bosque se rompió, ramas quebrándose, un rugido ahogado, el crujir de las hojas, y al fin apareció. La bestia estaba distinta, más delgada, los ojos más hundidos, pero aún era él, o al menos lo que quedaba de él. Se quedó quieta, a unos 20 metros, observando. La música seguía. La criatura se balanceó, como si intentara recordar, como si luchara contra algo dentro de sí. Mauricio, susurré. Soy yo. ¿Te acuerdas? Eras humano. Tocábamos la guitarra juntos. Te reías fuerte cuando fallábamos el acorde. Tú eras mi amigo. La criatura dio un paso, luego otro, y por un instante se arrodilló, las garras clavadas en el suelo, la espalda arqueada, la respiración entrecortada. Era como si estuviera suplicando. Ahora, hijo, ahora o nunca, dijo Honorio, ya con el machete en alto. No, espera, él está volviendo. Míralo. Pero Honorio dudó solo por un segundo, y ese segundo selló el destino. La bestia levantó los ojos, pero ya no eran los de Mauricio. Ahora eran feroces, salvajes. El último rastro de humanidad había desaparecido. Rugió, avanzó, y entonces, un golpe, seco, rápido, preciso. El machete de plata atravesó el pecho de la criatura. Se detuvo, sollozó y cayó. El cuerpo empezó a retorcerse. El pelaje retrocedía, las garras se encogían. Poco a poco, Mauricio volvía a ser humano. Estaba desnudo, débil, pálido, y sonreía. Una sonrisa tranquila, casi de alivio. Con sus últimas fuerzas, dijo: «Gracias por recordarme quién era», y murió. Regresamos a casa en silencio. Al día siguiente, enterramos el cuerpo en el fondo de la finca, sin cruz, sin nombre, solo la tierra. La guitarra, que tocó por última vez, fue quemada por Honorio. Era un lazo, ahora tiene que volverse ceniza. Nunca volvimos a hablar del tema. Nunca más toqué otra canción. Honorio murió 3 meses después, mientras dormía. El machete de plata desapareció con él. La casa quedó cerrada, la finca vendida, y yo seguí con mi vida.